Bienvenidos de nuevo al foro de gobernanza en Internet. Recuperamos la agenda. Mi nombre es Marco Sierra, soy redactor del diario digital Voz Populi y bueno, pues me responsabilizo de los temas que tienen que ver con tecnología, telecomunicaciones, digitalización. Y bueno, corre a cargo de mí la moderación de la mesa que lleva como título Digitalización y Desarrollo Sostenible. El modelo actual de desarrollo de países y organizaciones pues está generando muchas desigualdades sociales y afecta de forma muy directa al medio ambiente, y es precisamente un momento este en el que el respeto al planeta pues está prácticamente en todas las agendas, países, organizaciones, empresas. La transformación digital es un factor de progreso que es incuestionable. Las tecnologías y las nuevas formas de comunicación jugarán un papel clave y ya lo están jugando, de hecho, en el proceso evolutivo del ser humano. Pero debemos asumir estos retos para que los intereses del desarrollo a través de las tecnologías de la información pues no colisionen con los objetivos de transformar la economía, pero de una forma inocua con el medio ambiente. Para hablarnos de estos y otros retos, pues tenemos con nosotros a Daniel Morales, que es manager de responsabilidad social, corporativa y fundación en Orange España. Allí trabaja desde hace más de 10 años y desde hace 1 año y medio pues está al frente de proyectos para la inclusión digital y el respeto al medio ambiente. Ana Moreno Romero, por su parte, es profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales en las áreas de organización del trabajo y recursos humanos y responsabilidad social empresarial. Además, coordina el Grupo de Investigación de Organizaciones Sostenibles. Por su parte, Javier Martínez, responsable del equipo de preventa de Google Cloud en España y Portugal, la división de servicios en la nube del buscador norteamericano, cuenta con 20 años de experiencia en distintas empresas del sector de las tecnologías de la información, siempre dentro de las áreas de infraestructuras y gestión de los datos. También nos va a acompañar Julio Andrade Ruiz, que es director del Centro Internacional de Formación de Líderes de Agencia de la ONU UNITAR, el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación, que se dedica pues, a capacitar a personas, especialmente en países que se encuentran en vías de desarrollo. Y por último, José Félix Hernández Gil, que es investigador de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones y que ha trabajado pues, en muchas empresas de telecomunicaciones, pero principalmente en Telefónica, aunque también ha formado parte de la plantilla de AT&T. Y yo quiero comenzar un poco este debate, que yo creo que es más interesante que se convierta en una charla entre amigos, incluso que nos interrumpamos si tenemos dudas. Y quería lanzar una pregunta general para luego ir un poco diseccionando esta tarta del respeto medioambiental y la digitalización. Y esta pregunta general sería, ¿qué pueden aportar las nuevas tecnologías al desarrollo sostenible del planeta? José Félix, ¿te animas a empezar tú? De acuerdo. Muchas gracias, Marcos. Buenos días a todos. La verdad es que es un placer estar en estas sesiones del Foro de la Gobernanza de Internet, que yo creo que este año están siendo especialmente interesantes y enriquecedoras. Bien, primero a nivel un poco general. Las tecnologías de la información y las comunicaciones son la base de la nueva sociedad digital a la que estamos evolucionando de forma rápida. Y es evidente que tienen un poder de disrupción que nunca se había visto anteriormente, por lo que está claro que deben constituir un elemento clave para implantar un nuevo modelo de desarrollo más sostenible. Está claro que el modelo de crecimiento que estamos experimentando en los últimos años está dando muchos problemas. Está amenazando claramente la sostenibilidad del planeta y está dando a problemas sociales que es necesario resolver de manera urgente. Sí. Sí, continúa, perdona, José Félix. Perdón. En este sentido me gustaría recordar que para afrontar estos problemas las Naciones Unidas en 2015 estableció 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como los ODS, y que es lo que se ha dado a llamar la Agenda 2030. Y estos objetivos
abarcan todo tipo de temas. Algunos de tipo social, como reducción de desigualdades, mejorar la salud, eliminar el hambre, y otros directamente relacionados con el ecosistema del planeta. Cada vez más, todos los agentes sociales están involucrados con estos objetivos y, en particular, el Foro de la Gobernanza de Internet este año, en su reunión global, ha decidido considerar estos objetivos como una prioridad a tener en cuenta en todas sus actividades. La reunión global del IGF se va a celebrar en el mes de noviembre. Ya hay programadas alrededor de 300 sesiones y en todas ellas se ha definido cómo afectan a estos objetivos de desarrollo sostenible. Esto yo creo que me pone en evidencia las aportaciones que las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden ofrecer al desarrollo de estos objetivos. Yo os animaría a que echaseis un vistazo al programa de este evento que se celebrará el próximo mes de noviembre, que es online y gratuito. Nada más de momento, muchas gracias. Muy bien, pues nada, traslado la misma pregunta a Javier Martínez de Google. Muy bien, pues bueno, buenos días a todos lo primero y gracias Marcos y gracias a la organización por contar con nosotros. A ver, la verdad es que yo creo que las tecnologías tienen mucho que decir, ¿no? Y yo creo que estamos viendo que la tecnología es algo que nos está afectando pues, a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Estamos viendo cómo se desarrollan empresas y cómo evolucionan otras, ¿no? Utilizando tecnologías de muy diverso tipo. Y en concreto, pues para tratar de mitigar este impacto que tenemos en el medio ambiente como especie, ¿no? Porque al final los responsables somos la especie, pues hay mucho que podemos hacer, ¿no? Yo, evidentemente, el marco en el que trabajo es el marco de IT, ¿no? De tecnologías de la información. En Google es algo que nos tomamos muy en serio, ¿no? Porque pues, siendo una corporación enorme, con más de 100.000 empleados y con pues, un peso tecnológico importante, pues algo que evidentemente pues valoramos mucho, ¿no? Si vamos a detalles, nosotros vemos dos áreas claras, ¿no? Uno que sería, y permitidme el anglicismo, el greening IT, es decir, cómo hacer que el IT de las empresas sea más verde, o sea, cómo hacerlo, pues, tener un menos impacto medioambiental y hacerlo más eficiente. Y hay otra pata importante que es el greening by IT, es decir, cómo somos capaces de aportar tecnologías que nos hagan más eficientes pues como sociedad o como empresa o como individuos, ¿no? Y ahí hablamos pues, de tecnologías, por ejemplo, de optimizar rutas, ¿no? De cómo hacemos que los camiones pues, viajen menos kilómetros porque somos capaces de optimizar la ruta, ¿no? Y ahí tenemos un montón de ejemplos, no me voy a estallar en contar todos, pero realmente lo que intentamos es poner la tecnología al servicio de cómo mejorar aspectos, ¿no? Tengo un ejemplo para compartir, es cómo gestionamos la refrigeración y la alimentación en los centros de datos. Google opera una serie de centros de datos a nivel mundial, son enormes y grandes, con un montón de ordenadores. Ya tenemos unos centros de datos súper eficientes hace unos años y lo que hemos hecho es aplicar Machine Learning. Sabéis que es la tecnología que más hype tiene a día de hoy, ¿no? Pero bueno, en este caso es algo bastante concreto y quizá poco llamativo, ¿no? Cuando hablamos de los coches que conducen solos, pues evidentemente es muy bonito. Aquí lo que hablamos es de cómo controlar las válvulas de refrigeración y las zonas de temperatura de un centro de datos para mejorar su eficiencia, ¿no? Y hemos comprobado que aplicando Machine Learning a esos centros de datos para control del flujo de temperaturas, los mejoramos en un 15%. Y no estamos hablando de mejorar en un 15% algo que era regular, sino algo que era de lo mejor de la industria, en eficiencia, ¿vale? Le aplicamos tecnología, le aplicamos Machine Learning y lo mejoramos un 15% más, ¿no? Pues os puedo decir que a día de hoy todos nuestros centros de datos los operamos así, ¿no? Hay una máquina que es la que se ocupa de controlar los procesos de refrigeración para ir mejorándolo, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? de el Greening by IT, ¿no? De cómo somos capaces de poner tecnología en el mercado y a disposición de todo el mundo para optimizar procesos que al final nos hagan a todos como sociedad ser un poquito más ecológicos. Perfecto, muchas gracias. Javier, muy interesante lo de la optimización de rutas, que yo creo que todos utilizamos eso cuando viajamos de vacaciones o a visitar a
a familiares y amigos. Nada, traslado la pregunta a Daniel Morales de Orange. ¿Qué pueden aportar las nuevas tecnologías al desarrollo sostenible, Daniel? Hola, buenos días a todos. Pues coincido con Javier en el doble rol que existe a nivel tecnológico en el sector y en las empresas que participamos del sector, precisamente porque buena parte de nuestros esfuerzos están orientados a crear y fabricar productos y servicios que ayuden a la simplificación y a la eficiencia energética. Javier ha comentado algunos ejemplos, existen otros, por ejemplo, utilizar el Internet de las cosas para monitorizar determinadas actividades. Un ejemplo muy claro es en el entorno agrario monitorizar, por ejemplo, el riego de las plantaciones, algo que en el pasado podía realizarse solamente por la observación humana, ahora pasa a ser algo mucho más sencillo y eficiente gracias al uso de la tecnología, ¿no? Por supuesto, la gestión de flotas también forma parte de ese desarrollo, o toda monitorización de los sistemas de energía en cualquier empresa para ser más eficientes y aprovechar y apagar aquellas máquinas y aquellos dispositivos que no se estén usando en el momento en cuestión, ¿no? Y por otro lado está el apartado relacionado con qué podemos hacer las empresas que desarrollamos infraestructuras de telecomunicación o de IT para simplificar o reducir el impacto que podemos tener con el medio ambiente, ¿no? Evidentemente, el autoconsumo o el aprovechamiento de los espacios de los centros de datos para hacer neutro las emisiones de carbono que producimos es vital. Pero recordemos también que para poder disponer de tecnología de futuro necesitamos hacer unos despliegues y unas infraestructuras faraónicas. Cientos de miles de kilómetros de fibra óptica, miles de emplazamientos de red que al final conlleva consumo energético, y si no aportamos soluciones de eficiencia energética y soluciones en menores emisiones de consumo a esta infraestructura, pues estaremos abocados a impactar muchísimo en el medio ambiente, ¿no? Yo creo que durante la sesión tendremos oportunidad de hablar de soluciones que ayudan a que impactemos poco, lo mínimo posible, o incluso que compensemos esas emisiones. Gracias, Daniel. Julio Andrade, ¿cuál es vuestra visión sobre la digitalización y el respeto al medio ambiente? Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Marco, y al Foro Global por invitarnos. Un auténtico placer. Bueno, se ha mencionado esa Agenda 2030. Precisamente la tecnología permite que esa Agenda Global 2030 descienda a las agendas europeas. En el caso de la Unión Europea, ese Pacto Verde Europeo o Green Deal permite que de ahí desciendan a esas agendas españolas o agendas francesas de cada uno de los países, y permite el seguimiento de esa recolección, de ese Big Data, ¿no? De esa cantidad de información, que esa información tiene además que ser monitoreada y evaluada, y ahí también están detrás de nuevas tecnologías. No cabe duda que las nuevas tecnologías y concretamente las plataformas digitales están democratizando la información, están permitiendo el acceso a nuevas fuentes de financiación como el crowdfunding. Igualmente están permitiendo esas tecnologías que se pueda mejorar el cambio climático, la calidad de vida de las ciudades, que se pueda ser más eficiente enérgicamente, que se puedan medir los consumos. En el ámbito de la educación ha acercado a muchas poblaciones que no tenían acceso a la información o no tenían acceso a la educación a través de las nuevas tecnologías. Hoy se llega a muchos más chicos y chicas de muchos lugares del mundo, algunos de ellos remotos. Las nuevas tecnologías en un ámbito también práctico y muy específico, la propia robótica o los drones, hacer un seguimiento de catástrofes naturales, nos permite observar y prever situaciones complejas y gestión de las mismas. Incluso en el ámbito de la salud permiten hacer operaciones a distancia. Enormemente las nuevas tecnologías están consiguiendo impactar en cada uno de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros nos gusta decir que, aunque del cambio climático veníamos hablando durante muchos años, para nosotros el objetivo número uno, el más importante, es poner fin a la pobreza, no dejar a nadie atrás, con lo cual las nuevas tecnologías tenemos que seguir abundando en ellas para esa inclusión social, para esa mejora de los ciudadanos y ciudadanas del mundo, en que lógicamente necesitan un buen uso de la nueva tecnología. A veces también se le da un mal uso a ella, pero yo me quedo con el buen uso y con el trabajo, lógicamente, también para conseguir revertir ese cambio climático que tanto nos acecha y que además, precisamente porque el planeta se ha resfriado, como vulgarmente nos gusta decir,
esta pandemia y otros problemas complejos, otros desafíos globales que están o que vendrán, si no conseguimos frenar el deterioro de nuestro planeta, seguramente sufriremos mucho más. Así que esa es mi primera aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Yo quería preguntarle ahora a José Félix Hernández, como investigador de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, si en vuestras investigaciones habéis llegado a dirimir o a resolver si hay una relación directa o indirecta entre digitalización y desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, ¿qué sucede cuando hay mucha digitalización y si eso afecta de alguna manera al medio ambiente? Marcos. Sí. ¿Te parece que yo dé primero también una visión? Me parece fantástico. Vale, estupendo. Bueno, por tener esa primera pregunta, una visión panorámica, a mí me gusta conectar también con la Agenda 2030, como han hecho Julio y José Félix, aunque desde luego el cambio climático sea el objetivo que surge con más fuerza por su urgencia. Yo creo que es imposible hablar de agenda de ODS sin hablar de sociedad digital. Son ODS en la sociedad digital. Entonces, a mí me parece que tenemos que buscar cómo las tecnologías, por un lado, potencian impactos positivos. Daniel hablaba de las Smart Grids. Bueno, pues el ODS 7 de energía asequible y no contaminante y el ODS 13 de cambio climático, pues con la eficiencia energética, que solo es posible con Smart Grids, tanto en grandes sistemas como para zonas rurales aisladas, con las mini grids, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un impacto de las TIC en positivo. También nos ayuda no solo a evitar problemas que tenemos gracias a las tecnologías. Hablaba Julio de la brecha digital. Pues el ODS 4 de educación de calidad, desde luego, es posible mejorarlo gracias a que podemos llegar con contenidos, con educación masiva, con contenidos masivos por las tecnologías a sitios donde antes no llegábamos. Y lo que quería añadir, por poner un poco, empezar a abrir debates y dilemas éticos, es que también tenemos el reto de que la tecnología no genere nuevos problemas. Entonces, por ejemplo, en el ODS 5, en el de igualdad de género, pues ya estamos detectando que en la sociedad digital, todo lo que tiene que ver con científicos de datos, inteligencia artificial, la presencia de mujeres en construir esas nuevas reglas del juego es muy baja, con lo cual se están poniendo en marcha políticas para conseguir la igualdad de género, quienes están construyendo las bases de esa sociedad digital, y está costando. A mí, por ejemplo, me encanta, Javier, el curso de Google de cómo compensar sesgos inconscientes, ¿no? Que lo tenéis ahí para todo el mundo. Entonces, bueno, yo querría resaltar que sí, que nos ayuda a resolver problemas, que sí potencia efectos positivos, como la educación, pero también puede generar problemas propios en algunos ODS. Vale. Ana, muchas gracias y perdona que te he saltado. Iba tachando aquí en mi chuletilla los nombres y el tuyo se me ha traspapelado. Así que si te parece, seguimos contigo y te hago una pregunta un poquito más directa. ¿Cómo se puede hacer para hacer coincidir las agendas de transformación digital, sostenibilidad, pues para que todo vaya en un mismo sentido, ¿no? Tenga lógica y al final se camine por donde se debe? Bien, nosotros en el grupo de investigación de organizaciones sostenibles le damos muchas vueltas a eso, porque ¿qué es una organización sostenible? Pues es una organización sostenible que aquella que está alineada con la sostenibilidad internamente. Si, por ejemplo, pensamos en una empresa grande, por poner cara y ojos, estamos hablando de la responsabilidad social corporativa. Estamos hablando de la transformación digital, es otra agenda. Y estamos hablando de la transformación interna que tiene que ver con las personas y la agilidad, que es lo que nosotros más investigamos. Tenemos que ir a modelos más ágiles y más humanistas. Entonces, muchas veces percibimos que son agendas separadas y hay que buscar la coincidencia, las sinergias. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Pues nosotros vemos que en los últimos 15 años ha hecho un esfuerzo, y particularmente en el sector, enorme, porque desde las empresas hay un alineamiento con la agenda de sostenibilidad. Hablábamos al principio, y bueno, aquí Daniel lo sabrá 1000 veces mejor que yo, hablamos al principio de evitar impactos negativos, luego de RSC estratégica, pues la automoción, vehículos eléctricos, las energéticas renovables, las telecos, acceso para todos. Yo qué sé, zapatero a tus zapatos, resuelve problemas desde tu negocio. Desde el 2015, además, se está haciendo un esfuerzo extra porque esa RSC estratégica esté alineada con los objetivos de desarrollo sostenible.
A unos les pilla fenomenal de alineados, a otros les pilla con el pie cambiado, pero todos están haciendo un esfuerzo. ¿Qué es lo que vemos ahí? Pues que la RSC nos lleva a poner la mirada no solo en el accionista, no solo en el empleado, sino en todos los grupos de interés, ¿vale? O sea, las personas que nos preocupan son todas. Pero entonces vamos a hacer esa mirada a la sociedad, a la agenda digital. La agenda digital es como un caballo de máxima potencia tirando el carro. O sea, todo lo demás queda secundario porque tienen las empresas a mantraer, están todas con el legacy, con cómo nos adaptamos y tal. Los nuevos modelos, los exponenciales, etcétera. ¿Y qué es lo que me preocupa a mí? Pues a mí lo que me preocupa es que si miro qué pasa con las personas en esa agenda digital, empiezo a hiperventilar. El cliente en el centro. O sea, antes era el accionista, que no me parecía bien que fuera el único, pero es que ahora lo del cliente se nos ha ido de las manos, sobre todo cuando pasamos a ser mercancía con los datos, tal cual. Entonces, claro, si yo veo dónde están las personas en las organizaciones exponenciales, que de paso, si no tienes compromiso con ningún activo, mejor, más ligerito, pues me inquieto mucho. Nos alejamos de salirnos de esa mirada de grupos de interés que tenía y que necesita la agenda de ODS. Que está muy bien el cliente, pero no hay que pasarse. También incluye el proveedor, el que te lo reparte, o sea, todos son importantes. Y aquí es donde la tercera agenda a mí me parece que cobra mucho sentido. Yo creo que la mayoría de las empresas son conscientes de que internamente necesitan que su talento esté alineado con la digitalización, necesita que su talento esté alineado con la sostenibilidad y necesita que los profesionales sean ellos mismos y aporten valor. Entonces, a mí, nosotros investigamos las holacracias, las organizaciones TIL, la plenitud, la autogestión, todo eso nos encanta, que es muy humanista y muy poético, pero sobre todo se aplica porque a partir de un nivel de complejidad la planificación y la jerarquía no funciona, punto. O sea, a nadie se le ocurre que con planificación y jerarquía vas a gestionar el tráfico o el cerebro. Hacen falta mecanismos de regulación más amplios. Así que para mí la clave de la conexión de las tres agendas es las personas, los valores, el talento. Y no sé si vamos en la buena dirección, la verdad, pero es lo que yo veo. La suerte en la academia lo podemos ver como sistema desde fuera. Gracias. Nada, a ti, Ana. Retomo la pregunta inicial que le hacía a José Félix. Como investigador, José Félix, ¿qué relación veis vosotros entre el nivel de digitalización o la intensidad en la misma y lo que pasa con el desarrollo sostenible y en el medio ambiente? Nosotros hemos realizado un estudio para analizar cuál es la relación que existe entre digitalización y desarrollo sostenible. En este estudio analizamos por una parte efectos directos, qué impacto directo tiene el uso de tecnologías de la información sobre estos objetivos y también efectos indirectos que son bastante más amplios que los directos. Una de las cosas que hemos hecho como parte de este estudio es analizar en muchos países, en concreto en 170 países, qué relación, qué asociación existe entre el nivel de digitalización y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En primer lugar, hemos analizado la correlación entre el cumplimiento global de los objetivos. Hay un indicador sintético que te da una puntuación en cada país de en qué nivel está de cumplimiento. Bueno, pues si se analiza la correlación entre el nivel de digitalización, utilizando en este caso indicadores proporcionados por la Unión Internacional de Telecomunicación, y estos indicadores de cumplimiento de ODS, lo que hemos observado es una correlación positiva muy fuerte. Para aquellos familiarizados con las técnicas estadísticas, puedo decir que la correlación es de 0,9 sobre un valor que oscila entre -1 y 1, que evidentemente es muy fuerte. Es decir, parece claro que si se aumenta el nivel de digitalización, se observa que también aumenta el nivel general de consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es a nivel general.
Pero después también lo que hemos hecho es analizar qué ocurre no solo con el nivel general de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, sino yendo más al detalle de cada uno de los 17 objetivos e incluso también hemos ido a subindicadores que están dentro de cada uno de estos 17 objetivos. Y ya en este caso, lo que se observa no es tan positivo como esto que mencionaba anteriormente. Hay objetivos que parecen tener una asociación muy clara, positiva con la digitalización. Por ejemplo, la reducción del hambre, la mejora de la salud, la mejora de la industria, entre otros, tienen una correlación positiva muy clara con la digitalización. Hay otro grupo de objetivos que no parecen beneficiarse por la digitalización. Uno de ellos es el que se ha mencionado antes, de la igualdad de género. Hemos visto que no parece existir correlación entre el nivel de digitalización y que se haya progresado en la igualdad de género. Tampoco existe en el caso de la reducción de las desigualdades. Hay países con niveles de digitalización muy altos y que no han progresado lo suficiente en la desigualdad o en la igualdad de género. Y por último, hay otro grupo de objetivos de ODS, que en mi opinión es lo más preocupante, que lo que se observa es una correlación negativa. Es decir, hasta ahora, de este estudio, lo que se observa es que según aumenta el nivel de digitalización, pues resulta que el cumplimiento de algunos objetivos no solo mejora, sino que empeora. Y lamentablemente esto se da principalmente en los objetivos que tienen que ver con el medio ambiente. Perfecto. Perdona, José Félix, sí. ¿Algo más que añadir? Nada más, gracias. Nada. La siguiente pregunta es para Javier. Google es una empresa a la que todos conocemos, pues porque es el buscador en el que introducimos desde una dirección para ir a ver a un familiar hasta para buscar o pedir comida a domicilio. Pero detrás de todo eso hay pues lo que se llaman servidores, que son los que alimentan toda esa maquinaria de datos, que son lo que permite dar esos servicios. ¿Qué papel juega el cloud computing, la computación en la nube en el ámbito de la sostenibilidad, Javier? Bueno, pues literalmente son millones de servidores, ¿no? Como dices, ¿no? Los que hay detrás funcionando. Entonces, a ver, el modelo de cloud computing lo que viene a hacer es poner los servidores que tenemos, los grandes proveedores de infraestructura, a disposición de las empresas para que puedan consumir, pues, esos servicios de computación, ¿no? Básicamente es un alquiler, ¿no? Alquilas esos ordenadores para correr tus aplicaciones, ¿no? Entonces, podemos contribuir a la sostenibilidad en la medida en la que nos dedicamos a hacer centros de datos muy eficientes, como comentábamos antes, y ahí en Twitter, en la página del evento, en el enlace del evento, he dejado alguno de los datos que mencionaba antes, ¿no? De cómo hacer los centros de datos más eficientes. Entonces, pues básicamente lo que conseguimos son centros de datos que son más eficientes que los de la mayoría de las empresas, ¿vale? Entonces, y si encima nos vamos a una compañía como Google, que aquí no todos los proveedores trabajamos igual, nosotros llevamos siendo neutrales en carbono desde 2007. No sé si sabéis cómo funciona el mercado de esto del carbono, pero lo que se hacen es comprar los paquetes de compensación. Esto es 2007. Desde el 2017, además, lo que hacemos es tener los contratos, y ahora hablamos un poco más en detalle de esto, tener los contratos para que todas las fuentes de energía que utilizamos sean renovables. Luego, cuando tú compras la energía, los electrones que te llegan al centro de datos no puedes garantizar de dónde vienen, ¿no? Por cómo funciona el mercado eléctrico, pues en el caso de España, Red Eléctrica Española y demás, ¿no? Al final la energía se vierte ahí y, bueno, pues a ti te llega la que te llega, ¿no? Pero nosotros nos aseguramos de que todos los contratos que firmamos son de fuentes de energía renovable. De hecho, Google a día de hoy es el mayor comprador de energía renovable del mundo, ¿no? Como compañía.
¿Esto qué supone? Pues que en la medida en la que utilizas nuestro cloud computing, pues estás utilizando recursos que ya tienen esas fuentes de energía renovables y que tienen el matching de carbono para no tener ninguna emisión neta de carbono, ¿no? Entonces, realmente lo que estás haciendo con este modelo es asegurarte que te vas a una operación más verde, ¿no? Porque realmente estás utilizando recursos que nosotros ya nos ocupamos de hacer esa compensación, ¿no? Luego, evidentemente, una empresa que opere su propio centro de datos puede tomar medidas similares, ¿no? Otra cosa es si lo está haciendo o no, y ya pues cada empresa tiene que hacer un poco su análisis. Pero el cloud computing lo que te permite, ya digo, en el caso de Google, vamos un pasito por delante. Hay un informe de Greenpeace, además, que detalla esto con bastante detalle, ¿no? Y ves un poco pues, qué cosas son las que estamos haciendo cada proveedor. Bueno, pues como decía en nuestro caso, para asegurarnos de que las fuentes de energía son renovables y que minimizamos el impacto en carbono que pueden tener nuestras operaciones. Perfecto. Gracias, Javier. Julio, yo quería preguntarte ¿qué ha supuesto el coronavirus en la adaptación de la formación al mundo digital, ¿no? Que es la tarea que a vosotros os ocupa. No sé si los procesos se han acelerado o esto ha sido un freno. Cuéntanos un poco. Claro que sí. Bueno, aquí habría que diferenciar un poco el acceso a la formación de los niveles básicos, digamos, del nivel básico de la educación y el acceso a la formación de los funcionarios, de las autoridades y de los líderes, ¿no? Empezando por los primeros, hay que recordar que en el mundo menos desarrollado ya de por sí, la cifra de hace un par de años, 260 millones de niños no tenían acceso a la escuela. La pandemia ha acelerado ese proceso y ha dejado bloqueado a 1.600 millones de niños sin acceso a la pandemia en el mundo entero. Con lo cual habría que diferenciar de esos millones de niños, varios millones o muchos millones han tenido acceso a la educación a través de las nuevas tecnologías porque han tenido ordenadores, han tenido conectividad y han podido parcialmente conseguir seguir conectados, ¿no? Tanto en ámbitos básicos como en ámbitos universitarios. Pero lógicamente se han quedado atrás, y vuelvo aquí a ese ODS número 1, se han quedado atrás muchos niños del mundo que o bien no tienen acceso a la informática o no tienen conectividad. Y aquí, para los que están en el ámbito del desarrollo tecnológico, lógicamente aquí hay retos, ¿no? Hay retos de ver cómo llega esa energía y de cómo llega Internet a esos equipos para que esos chicos, incluso fuera de la pandemia, pueden seguir conectados. Si hablamos del mundo de los profesionales, para nosotros ha sido una ventaja contar con plataformas, porque nosotros que desde nuestra Agencia Naciones Unidas el 80% de la formación hasta antes de la pandemia era presencial y el 20% online, hemos agilizado, hemos acelerado los procesos de desarrollo de plataformas tecnológicas y hemos convertido la formación en formación online y en algunos casos formación mixta. Pero online hemos conseguido desarrollar y todos somos conscientes, ¿no? Había plataformas que eran más o menos conocidas, yo creo que ahí se ha democratizado mucho la tecnología, el acceso ha sido incluso gratuito en muchos casos, hemos conseguido tener quizás demasiados, ¿no? Webinarios, programas formativos, programas profesionales, incluso programas académicos con certificación como los que nosotros damos junto a muchas universidades internacionales. Así que creo que la tecnología aquí, en este caso, ha sido un factor determinante de poder seguir continuando nuestras vidas, seguir capacitando al final. Si no capacitamos a los que toman decisiones, difícilmente podrán tomar buenas decisiones, ¿no? Porque no tienen esa gafa de que tenemos desafíos globales y aunque tú actúes en un ámbito territorial muy concreto, tienes que entender cómo se mueve este mundo tan complejo y, lógicamente, la tecnología nos ayuda y mucho. Muchísimas gracias, Julio. Nada, os acoto una cosa. Vamos a intentar ser, si puedes, en la medida de lo posible, más precisos en las respuestas, porque nos están llegando ya muchas preguntas de los alumnos de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones. Antonio Manuel Suárez Muñoz, que es alumno de la escuela, está concentrándolas todas. A mí me están llegando mientras habláis y sería interesante contar con tiempo para intentar responder la mayor cantidad de ellas posible, porque además yo creo que están muy bien planteadas y muy bien formuladas, y yo, que soy un firme defensor de la gente joven, voy a poder refrendar esta afirmación con las preguntas tan buenas que nos están llegando. Hablabas de cómo hacer llegar, ¿no?, Internet, la red, pues a esos estudiantes que lo necesitan para formarse, y bueno, pues en Orange se dedican a esto precisamente como operador de telecomunicaciones. Daniel, cuéntanos un poco qué puede hacer una compañía de telecos para ser más sostenible. Pues como bien dices, Marcos, nuestro propósito al final es conectar a las personas con lo que le importa, ¿no? Por lo tanto, ya de entrada, nuestra razón de ser como empresa, y entiendo que de casi todos los operadores de telecomunicación, está orientado a la sostenibilidad pura y dura, ¿no? Facilitamos, no solamente desde el ámbito del medio ambiente, sino desde el ámbito de la accesibilidad universal
o la pretensión de accesibilidad universal de nuestros servicios, ¿no? Eso por anticipado. Luego, en mi opinión, para poder lograr identificar qué podemos hacer cara a la sostenibilidad, lo primero es medir correctamente. Si no se mide, no se puede mejorar, ¿no? Para ello, pues las grandes empresas de telecomunicación lo que hacemos es apoyarnos en estándares internacionales, como puede ser la UNE 14064 para la certificación de emisiones de CO2, o el estándar GRI, que es un estándar utilizado para los informes no financieros o informes de sostenibilidad y que nos permite comparar a empresas del mismo sector o de distinto sector en cuanto a KPIs relacionados con la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo primero, medir para así poder mejorar. Segundo, tener un plan ambicioso de reducción de emisiones de CO2, un plan ambicioso de eficiencia energética y también de impacto social, ¿no? Aquí ha mencionado nuestro compañero Javier de Google el uso de energía renovable. En Orange llevamos desde el 2014 con uso de energías renovables. Importantísimo el despliegue de redes de telecomunicación de nueva generación que sean eficientes energéticamente. No es lo mismo desplegar una red HFC que implica elementos de amplificación, etapas de amplificación en toda su cadena, por lo tanto, mayor consumo energético, que desplegar una red de fibra óptica, que es una red completamente pasiva, que no tiene elementos de amplificación en medio y, por lo tanto, no tiene tanto consumo energético. Igual para las tecnologías de redes móviles. No es lo mismo desplegar redes 4G o 5G que ya incorporan de diseño el concepto de eficiencia energética, y si tenemos luego tiempo lo podemos profundizar un poco, que el mantener redes antiguas, y por lo tanto la renovación de esa tecnología es muy relevante. Y finalmente el buscar soluciones de eficiencia energética que también aporten un beneficio económico. Si solamente estamos centrados, y yo lo digo muy transparentemente, es importantísimo la sostenibilidad y la eficiencia energética, pero las empresas también tenemos que contener los gastos y buscar oportunidades de negocio. La eficiencia energética normalmente está acompañada, las soluciones de eficiencia energética, con una contención del gasto. Por lo tanto, es clave. Pongo un ejemplo muy sencillito y muy rápido. Nosotros en nuestros miles de emplazamientos hemos instalado, no es tan sofisticado como los ejemplos de Javier, pero es igualmente válido, placas de metacrilato de plástico para conducir el aire caliente que los equipos disipan hacia el exterior, con un ventilador sencillo que extrae el aire, y con esas placas conseguimos hacer una especie de tubo o de canal que permite extraer ese aire caliente y que así los aires acondicionados salten 2 o 3 grados más tarde que lo harían si no existiese ese sistema. Está implementado en casi todos los operadores. Sí. Muy interesante, Daniel. Mira, si os parece, nos quedan 19 minutos hasta que se acabe esta mesa. Voy a empezar a introducir preguntas de los alumnos. Hay una que me ha resultado muy interesante, la plantea Antonio, y dice que él pregunta que si es posible alinear la transformación digital y el desarrollo sostenible en países en vías de desarrollo. Dice, ¿es justo exigirles compromiso con el medio ambiente después de que los países del primer mundo se hayan desarrollado a costa de un fuerte impacto medioambiental? ¿O en cambio se debería financiar a estos países para compensar el esfuerzo que ellos no pueden realizar en política medioambiental? Es muy interesante desde mi punto de vista la pregunta, porque además pone en el alero lo que sucede con grandes potencias como China o Estados Unidos, que cuando les interesa pues dan de lado, y casi siempre es así, lo que tiene que ver con el respeto medioambiental. Y por el otro lado es cómo intentas acometer la solución a un problema como puede ser el del desarrollo o el hambre, pues cómo puedes compatibilizarlo con el desarrollo sostenible, ¿no? La pregunta es muy buena. ¿Qué le podemos exigir a este tipo de países? No sé, yo creo que esta pregunta a lo mejor podría, Julio, empezar con ella un poco por lo que le toca y por trabajar y estar donde trabaja, y luego si queréis os vais interrumpiendo y vais dando cada uno vuestro punto de vista. Cuanto más cortito y al pie hagamos todo, más fácil va a ser que podamos responder más preguntas. Bien, bueno, primero habría que decir que es muy difícil exigirle a algunas zonas del mundo que no tienen resueltas sus necesidades básicas que trabajan en el desarrollo sostenible, porque muchos de esos lugares del mundo la gente sale cada día a buscar qué come, ¿no?
come o cómo sobrevive, ¿no? Pero sí que es verdad que desgraciadamente hay en muchos casos mucha corrupción, falta de transparencia y muchos de esos recursos que también existen, porque muchos de esos países tienen recursos naturales, recursos para explotar, esos ingresos no revierten en esa población y revierten o en multinacionales o en ciertas cúpulas, ¿no?, de poder, ¿no? Yo no puedo hablar concretamente de ningún caso, no debo hacerlo, pero todo en nuestra mente está que la falta de democracia en muchos países del mundo realmente perjudica el desarrollo sostenible y, lógicamente, falta de legislación también en esos países. Yo aquí abogaría por el impulso del ámbito local. Siempre que el ámbito local se desarrolla y coge esa bandera, el ámbito local, si tiene acceso a financiación, lo cual también es complejo, ¿no?, por las deudas inmensas de los países, pero si hay acceso a financiación a veces a través de la propia Agencia de Naciones Unidas, de los fondos de programa o a través del gran trabajo que hacen la función social de empresas internacionales y de la propia ONG, esas comunidades locales sí me consta que tienen esa voluntad de trabajar, sí me consta que pueden estar capacitadas y pueden promover un desarrollo sostenible, un comercio justo hacia el exterior, beneficiando de las condiciones de vida de las personas que producen. Y creo que hay que apostar más por esas comunidades locales porque a veces en algunos países, si apostamos por el ámbito nacional, el dinero realmente no aterriza, no llega a esas poblaciones. Muy bien. ¿Alguien más quiere apuntar algo? Sí, yo quería comentar algo con relación a este tema. Perfecto. Vamos a ver, en los países en vías de desarrollo, si se analiza cuál es la situación que tienen con relación, por ejemplo, al objetivo de desarrollo número 13, que es el relacionado con el cambio climático, se observa que efectivamente ahora tienen unos niveles de emisiones muy bajos. Son aproximadamente 10 veces inferiores a los que tienen los países más desarrollados. Realmente sería inviable que estos países pudiesen tener una trayectoria de desarrollo de la digitalización similar al de los países muy avanzados, porque si se hace una simulación de cuáles serían las emisiones globales de CO2 que habrían, lo que se observa es que sería imposible revertir el cambio climático que se observa ahora y sería imposible conseguir limitar la reducción del aumento de temperatura a 1,5 grados, que es lo que está establecido en los objetivos actuales. Entonces, yo creo que es imprescindible, aunque sea con ayuda de los países más desarrollados, que se establezca un camino de progreso, de digitalización de estos países que no lleve a los niveles de emisión que ahora mismo existen en los países más digitalizados, porque simplemente sería un desastre climático total. Hay que tener en cuenta que en los países menos digitalizados hay todavía más de 3.000 millones que aún ni siquiera tienen conexión a Internet. Si cuando se conecten toda esta población a Internet empiezan a emitir como los países desarrollados, sería un desastre. Así que yo creo que entre todos debemos buscar una vía para que esto no ocurra. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Yo creo que, Ana, querías comentar algo, ¿verdad? Me ha dado la sensación. Sí, quería dar una idea optimista y una idea no tan optimista. La idea optimista es que esto que dice José Félix, que es fundamental, la pregunta me ha encantado, tiene mucho peso en el acceso a la energía y en el vehículo privado, en los vehículos, vamos, que son factores contaminantes bestiales. Y en los últimos años, afortunadamente, el coste de las renovables ha bajado radicalmente. Entonces, ahora, hace unos años, pensar que la India fuera, o China fuera a no tener como prioridad el carbón era completamente distinto que ahora, porque había un coste asociado. Entonces, esto me parece una buena noticia en unos vectores claros de la agenda de cambio climático. ¿La mala noticia? Pues la mala noticia es que yo creo que el elefante en la sala sigue sin que le pongamos el nombre, y es que el modelo de crecimiento constante no es viable. Claro. Faltaría un ODS específico de crecimiento o prosperidad sin crecimiento, como dice Tim Jackson, ¿no? Pero ese elefante en la sala no
no hablamos, seguimos hablando de crecer, 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 y esas son mis malas noticias, que creo que no es posible. Sí, es verdad que hay una corriente que cada vez dice que si es necesario crecer tanto, ¿no? ¿Por qué hay que crecer tanto cuando ya se consigue un objetivo razonable, ¿no? Es cierto. Quiero introducir otra pregunta y esta tiene que ver con el teletrabajo, y yo me la he hecho también muchas veces. Se habla de que el teletrabajo puede ser más respetuoso con el medio ambiente. Bueno, pues uno de los alumnos pregunta, se llama Caridad, que si fomentar actividades como el teletrabajo puede ser una forma de agilizar las tecnologías y reducir el impacto medioambiental. Yo tengo siempre esa duda porque, por una parte, dices, es verdad que trasladamos todos los gastos que hay en la empresa y nos los llevamos a casa, pero si había 2 halógenos encendidos y son 50 trabajadores, luego en las casas va a haber 50 halógenos encendidos, otros mismos 50 ordenadores, 50 calefacciones, 50 aires acondicionados. Os suelto la pregunta, a quien os apetezca contestarla, y si no, os la adjudico. Si queréis, empiezo yo. Venga, dale, Dani. No existen todavía análisis científicos sobre si compensa más una cosa que la otra, ¿no? Parece bastante obvio que la reducción de la movilidad impacta positivamente en el consumo energético y en las emisiones de CO2. Pero, como tú bien dices, existen otras componentes que pueden compensar ese beneficio y hacerlo perjudicial. En cualquier caso, ya no solo el teletrabajo, sino el impacto que ha tenido el confinamiento es relevante cara a favorecer la sostenibilidad y especialmente el consumo energético. El otro día, José María Álvarez Payete mencionaba un dato, y es que él consideraba que la digitalización se había acelerado más de 5 años gracias a la pandemia y a la situación de confinamiento, solamente en un par de meses o 3. Yo creo que si no son 5 serán 6 o 4, ¿no? Pero ese avance de la digitalización ya de por sí tiene consecuencias positivas en la sostenibilidad, incluyendo dentro de esa digitalización el concepto de teletrabajo. Interesante, Daniel. ¿Alguien más? Yo además sumaría ahí que a día de hoy hacemos muchísimas reuniones que son videoconferencias y claro, si pensamos en reuniones de gente que está en la misma oficina, pues bueno, evidentemente eso no tendría mayor o menor impacto y bueno, habría consideraciones, como decías, de si es mejor alimentar las casas o las oficinas a nivel eléctrico y de refrigeración. Pero pensar en todos los viajes que nos estamos ahorrando, ¿no? Oye, yo para ver a un cliente en Valencia, pues lo hago por videoconferencia. Antes me cogía una ave y me iba para allá. Para ir a ver a un cliente en Guadalajara, pues cogía el coche y conducía X kilómetros, ¿no? Y si tenía que ir a Estados Unidos a una conferencia de mi compañía o a reunirme con un equipo de trabajo, pues cogía un avión y volaba por encima del Atlántico, ¿no? Todo eso a día de hoy nos lo estamos ahorrando. Nos perdemos otras cosas, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista de la sostenibilidad estamos reduciendo el impacto por la reducción de la movilidad, claramente. Sí, además es una cosa, porque es verdad que perdemos el contacto, ¿no? La humanidad en cuanto a tocarnos y estar juntos, pero es verdad, y yo recuerdo esto, al principio de la pandemia resultaba extraño hacer tanta videoconferencia, parecía como que se perdía la esencia del negocio, ¿no? o de la empresa, pero es verdad que con el paso de las semanas lo hemos naturalizado y de hecho este evento que se está produciendo de forma online y con estos encuentros virtuales, a mí no noto ninguna diferencia más allá de que estoy viéndolo en una pantalla, pero mis sensaciones son parecidas respecto a otros que se hacen físicamente. Quiero lanzaros otra pregunta que es muy interesante y además es una pregunta que la concentra Isabel, y digo que la concentra porque ha habido alguna más en este sentido y va toda orientada al tema legislación. Isabel dice que hasta qué punto están concienciadas las empresas con la sostenibilidad y la huella de carbono que se genera por el uso de las tecnologías. ¿Hay un apoyo, una política de sostenibilidad suficiente por parte de los gobiernos? Y esta la enlazo con otra pregunta anterior que dice si hay la suficiente legislación en torno al cumplimiento de las políticas medioambientales. ¿Os apetece en concreto alguien contestar? Quizá Ana de nuevo por el ámbito de la pregunta. ¿Alguien de empresa? Sí, yo lanzo mi reflexión, porque las empresas sois las que lo estáis viviendo en primera línea. Yo diría que ¿qué países? ¿Qué países? Ese es el problema, la desigualdad en la gobernanza. No me cabe ninguna duda de que en Europa
y lo que se trata es poniendo unos países con más diligencia y otros con menos, con nuestro Green Deal, con nuestro compromiso con las COPs, con tal, vamos a la cabeza de la manifestación. Pero si no nos siguen, tenemos unos impactos. Esto de ser los pioneros, bueno, pues tiene sus impactos. Las empresas se quejan y con razón muchas veces, porque estamos en un mercado global. Entonces, yo creo que en Europa somos un modelo a seguir y creo que las políticas tienen que ser incentivadoras más que legislación de castigo y exceso de regulación. Yo creo mucho en generar las condiciones para que cada actor entre en autorregulación alineado con la agenda de sostenibilidad. Pero vamos, que depende de qué país. Yo creo que en Europa, pues ahora con nuestro Green Deal, yo lo leo y lloro de emoción. Yo ojalá lo consigamos, ¿no? Y en España yo creo que en este momento lo estamos transponiendo con diligencia y yendo para adelante. Ana, esto es tu respuesta en cuanto a qué hacer, ¿no? ¿Palo o zanahoria? Enlaza muy bien con otra pregunta que hace Francisco Javier, hace varias, pero una de ellas que me ha llamado la atención es si la introducción de créditos de carbono con los que las empresas estén obligadas a llevar a cabo proyectos sostenibles para compensar si pasan un límite de emisiones tendría un impacto positivo. Yo creo que este dardo directamente lo debería responder Google, Orange, bueno, pues alguna de las empresas. Así que si queréis, Javier, empieza tú y luego le traslado a Dani la misma pregunta. Sí, a ver, yo, bueno, sin ser un experto en temas climáticos, que no lo soy, ¿no? Evidentemente el tema de los bonos de carbono, pues es lo que se ha autoimpuesto la comunidad internacional a nivel de empresas, a nivel de países, ¿no? Para pues, tratar de ejercer, ¿no? este control, ¿no? Y evitar que, pues nada, que emitamos a la atmósfera todo lo que eso nos ocurra. No sé si es lo ideal o no, pero es el mecanismo que se encontró, ¿no? En nuestro caso, claramente queremos ir más allá, ¿no? Y os ponía también en Twitter un anuncio que hicimos hace un par de semanas, que es para el 2030, o sea, para dentro de 10 años, no es algo que podemos hacer de un día para otro, porque es muy complicado tecnológicamente. Queremos alimentar el 100% del tiempo los centros de datos con fuentes de energía renovables. Es decir, que lo que queremos es que no solamente compremos la energía y sea el 100% renovable y luego lo que decía antes de que la red llegue lo que llegue, ¿no? Sino que vamos un poco más allá y que todo el tiempo estemos operando con fuentes de energía renovable, ¿no? Y aquí entran tecnologías como, por ejemplo, pues cuando haya más viento, que seamos capaces de realizar más computación. Y cuando haya menos viento, que la computación que realicemos pues se vaya reduciendo, ¿no? Y pensando en una escala de compañía como la nuestra, pues supone decir, oye, pues la indexación de Internet habrá que hacerla más rápido o más lento en función de la fuente de energía que tengamos, ¿no? Por poner un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? Pero de eso va nuestro compromiso, ¿no? Entonces, va más allá de los bonos que se comentaban y sí que buscamos ir adaptando la tecnología para que el 100% del tiempo las fuentes sean renovables, ¿no? Yo creo que es ir un paso más allá claramente en este compromiso. Daniel. Pues en relación al tema de la legislación, claramente Europa, como decía Ana, va a años luz del resto de sociedades, ¿no? Hay una legislación muy estricta, con unos objetivos muy concretos, que además está transponiéndose adecuadamente en todos los países, ¿no? Objetivos de reducción de emisiones de CO2, de reducción de residuos, en relación al plástico, al suelo, de todo tipo. Así que la respuesta sería que existe, en el caso de Europa, una legislación muy potente que mezcla el palo y la zanahoria que tú mencionabas antes, ¿no? Pero especialmente te dicen, ojo, no te salgas del carril y no vayamos a poner en riesgo los compromisos globales de la Unión Europea en torno al cambio climático, ¿no? Y en cuanto a los bonos verdes, yo creo que es una gran noticia que las grandes empresas empiecen a cambiar el típico bono asociado exclusivamente a un beneficio económico para los accionistas por un bono que, sin olvidar ese apartado, que por supuesto es fundamental en las empresas relacionado con el crecimiento económico o con el retorno económico, incorporen los aspectos de sostenibilidad a la hora de obtener inversión. Para mí no deberían denominarse bonos verdes, sino que deberían de ser cualquier bono, es decir, cualquier necesidad de inversión que una empresa tenga en el mercado debería de ser condición imprescindible que incorporase valores y KPIs de sostenibilidad en la medición de los parámetros que determinen
las comisiones y los porcentajes de los bonos. Vale, y una muy rápida, nos quedan 2 minutos. Es una pregunta que hace Ulises y dice que habla mucho de la innovación, ¿no?, para contrarrestar bueno, pues todo lo que tiene que ver con la contaminación. Ulises pregunta que si los centros de datos que Microsoft ha puesto en el fondo del océano son bueno, pues uno de los grandes hitos en cuanto a combinar lo que es la fuerza de la naturaleza con el respeto medioambiental. Javier, ya sé que son tu competencia directa, pero yo creo que te la hemos dejado votando. Bueno, sí. A ver, no puedo evidentemente hablar con los detalles del proyecto, aunque sí que me documenté en su momento bastante, ¿no? Ha sido un piloto y un piloto interesante, ¿no? Para ver pues qué impacto puede tener y efectivamente cómo se puede pues, tener cierta ventaja, ¿no? El problema de ese tipo de centros de datos era que el mantenimiento era muy difícil, ¿no? Lo retiraron hace muy poco de funcionamiento. Entonces, bueno, yo creo que probablemente es más fácil tenerlo cerca del mar y utilizar las fuerzas de la marea y demás para pues tener la energía y el agua del mar para refrigerar. Nosotros en Google, por ejemplo, tenemos muchos centros de datos cerca de fuentes de agua porque se utiliza el agua para refrigerar el centro de datos, ¿no? Entonces, es un uso claro, ¿no? Ya el tenerlo a cierta profundidad y dificultar o hacer el mantenimiento tan difícil probablemente no sea escalable, ¿no? Vale, pues mira, quedan segundos para que sean las 11. Agradeceros a todos, Dani, Ana, Javier, Julio, José Félix, que hayáis estado participando en esta mesa sobre digitalización y desarrollo sostenible. Gracias también a los alumnos por sus preguntas, a los alumnos de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones. Y nada, que en unos segundos la cosa sigue. Un saludo a todos.